Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad. Hoy tenemos una entrevista que es particular porque estamos hablando con la directora fundadora del Centro Carvajal Sefarad en Monterrey, en Nuevo León, que está en México. Ella es Katia Shkolnik. ¿Qué tal, Katia? Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Bueno, a pesar de que tu apellido es Shkolnik, que es un apellido muy ashkenazí, muy judío, pues tu historia personal está vinculada a la búsqueda de raíces por otro lado, ¿no? Por el lado de la ascendencia materna. Explícanos. Eh, Mira, se conjuntaron una serie de situaciones, no sé qué es primero y después. Bueno, por un lado te comento que mi mamá nació en Torreón, Coahuila. También había una comunidad judía ahí en Coahuila y una en Chihuahua. O sea, acuérdate que llegaron judíos a diferentes estados de la República. La mayoría luego se fueron muchos a la Ciudad de México. Pero mi abuela sí nació también en Coahuila. Entonces, mi familia siempre estuvo muy influenciada por toda esta comida, por la tortilla de harina, por toda la influencia total sefaradí judía del noreste. Luego mi padre trabajaba en cristales mexicanos para una compañía de Monterrey, que es Vitro. Y toda la vida pues tuve los amigos y compadres de bodas civiles, ¿eh? No religiosas, que eran muy amigos de mis papás, entonces siempre veníamos a Monterrey. Entonces también pues, tenía todo ese contacto con estas familias, Villarreales, Garzas, Treviños, todas estas familias locales con las que comíamos, veníamos a las fiestas, etcétera. Posteriormente, en el 91 se viene mi familia a vivir a Monterrey por una serie de circunstancias. Abrimos un restaurante en el Centrito Valle, en un municipio que se llama San Pedro Garza García, que viene siendo el área conurbada de Monterrey. Y eso fue a principios de los 90. Y entonces se pasó una cuestión muy chistosa, ¿no? Empecé a hacer varios amigos locales y un amigo en particular fue la primera vez que me pasó y luego me pasaron más veces, que me dice, ¿cómo te apellidas? Le digo, Shkolnik Schwarzman. Y dice, ¿de dónde son? Le digo, son apellidos judíos. Ah, y aquí todos somos judíos. Y yo dije, ¿cómo que todos somos judíos, no? Y pues era así, era gente de culta, gente preparada de aquí. Y eso sucedió varias veces hasta que en el 96 vino a dar una plática Alice Gochman, que es una historiadora mexicana especializada en criptojudaísmo. Y yo estuve a cargo por parte del Centro Israelita para hacer este evento en el Planetario Alfa. Llegó pues la crema innata de Nuevo León. Y al finalizar, la gente se paraba a gritar queriendo saber el origen de su familia, hablarnos de los Garza, hablarnos de los Treviño, o sea, toda la gente sabía. Y eso para mí, yo creo que fue el detonador del que me llevó al día siguiente de mi vida a definir que yo tenía que saber qué pasaba más. Digo, bueno, a partir de esa fecha realmente me dediqué, digo, siempre me ha gustado la historia y la investigación, pero realmente me parecía sorprendente lo que pasaba aquí. Y ya para el 2005, digo, sí llegué a ir a algún lugar que otro con un colaborador con el que yo trabajaba de aquí, en Monterrey. Pero en el 2005 empezamos a hacer investigaciones ya de campo de manera definida, o sea, hacía documental y agregué las de campo. Y por algunos años estuve con él, con Gerardo Galindo, yendo a muchos lugares. Ya en el 2016 nos separamos, cada quien agarró por su lado, pues yo continué. Y uno de mis intereses siempre fueron las mikves. Yo tenía algo muy claro, sabía que los judíos no podían dejar huella escrita. El único manuscrito que tenemos es el de Joseph Lumbroso, el sobrino de Luis de Carvajal. Eh, entonces, realmente lo demás era imposible. Y es un poco diferente la historia de los judíos en el centro de México, en la ciudad, que este grupo de familias que llegaron, que trajo Carvajal de la Cueva aquí al noreste. Mira, Carvajal de la Cueva, vamos, Luis de Carvajal de la Cueva, eh, un judío portugués, con toda su familia judía, a pesar de lo que algunas personas quieran cambiar, inventar y todo,
Y eso es algo que hay que entender. El señor era judío, de padres judíos, de familia judía, y su esposa era una mujer judía, su suegro era judío. O sea, el hecho de que no lo dijeran no hace que no lo fueran, ¿no? Y él ya tenía una nave, un barco con el que podía llegar acá cuantas veces quisiera, pero bueno, vamos a ponerle que para 1580 es cuando ya se define que el hombre llega aquí a Nuevo León, ¿no? O sea, hay como 13 viajes registrados de Luis de Carvajal. Pero finalmente cuentas tenía un barco, realmente él podía venir cuando él quisiera. Luego tenemos otras personas que llegan por esa misma época. Bueno, tenemos aquí gente que ya se encuentra aquí también judíos, como Alberto del Canto. Realmente no hay suficientes investigaciones para saber si llegaron con él o si vinieron por separado. O sea, realmente es una historia que creo que apenas, o a lo que yo invito, es que realmente que empiecen investigaciones porque tenemos un problema también grande. Nuevo León estuvo, o sea, toda esta historia fantástica que pasa en lo que es Nuevo León y Coahuila y el noreste, también tuvo historiadores que se dedicaron a negarla. Entonces lo que sucede es que en lugar de poder rescatar estas historias, se logró lo contrario, ocultarla durante mucho tiempo, ¿no? Em, pero bueno, regresando a los fundadores, pues bueno, ya en mi libro, estoy escribiendo ahorita un libro, ya pondré algunas de las cuestiones digamos, resultados a los que yo llego al respecto, pero básicamente muchos llegaron del área de Canarias, de Portugal, pero yo creo que eran las familias que llegaban, ¿no? Y algunos nacieron por 1590 también, como Marcos Alonso de la Garza. La familia de él, por ejemplo, de Marcos Alonso, la abuela fue procesada en Portugal, perdón, en Canarias. ¿No? Yo creo que nacieron en Portugal y fueron procesados en Canarias. Entonces tenemos todas estas familias que se va conformando aquí. Pero lo más interesante de ellos es que son 4 o 5 familias que se casan todos entre ellos y no hay casi mezclas y no hay mezclas con no portugueses, básicamente españoles judíos. Entonces, logra hacer un mapeo que te das cuenta que básicamente todo Nuevo León y Coahuila, o sea, gran parte de Coahuila, porque ahí sí habían otras tribus y aquí eran nómadas se conforman de las más familias que se casaron, tenían muy bien organizada su estructura de endogamia, entonces también eso es muy interesante. Y las familias casadas entre primos las encuentras hasta el día de hoy. No es como que algo que acabó hace 200 años, o sea, ahora acuérdate en el 2015 que sale lo de la ley de restauración con España y Portugal. Digo, yo ya llevaba 2 décadas trabajando el tema sefaradí. Cuando yo ya llega esta cuestión, para mí fue una gran oportunidad porque aparte de que logramos hacer con el equipo, con el Centro Carvajal, miles de genealogías, las cuales te permiten hacer un mapeo, no un negocio solamente, sino un mapeo general. También te das cuenta qué hacen, con quién se casan, en qué trabajan, dónde vivían, quiénes se casaban, quiénes no se casaban. O sea, a final de cuentas, te cuenta la historia local. Y a eso le agregas, pues, la cantidad de testimonios de gente sobre su historia personal a la que tuve acceso, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, tú mencionabas antes de que una de tus investigaciones últimas o más profundas es en el tema del mikve, los baños rituales. Pero sí. claro, si estos judíos ocultaban su origen, si eran criptojudíos, ¿cómo podían ocultar un edificio o unos baños rituales que, bueno, o sea, me imagino que es más fácil esconder si tú comes o no comes cerdo, que el hecho de que haya un edificio al que va la gente y generalmente el viernes, ¿no? ¿Cómo se hacía eso? Mira, yo lo que llego a la conclusión, porque también he estudiado bastante y he estado en mikves en Israel, en España, en Portugal y en otros lugares. eh, la verdad es que cuando empezamos a buscar aquí, yo tenía claro
que tenía que buscarse un ojo de agua de entrada, ¿me entiendes? Tenías que buscar. No iban a construir cosas grandes porque no iba a haber una necesidad. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en España y en Portugal. He visto algunas mikves que son bajitas, no las ves como un monumento o algo grande, ¿no? O están abajo de la tierra, como la del agua. Y hace poco estuve en Zamora visitando a Jesús Cambrina también, y estuve en la mikve local. Entonces, cuando empiezo con esta búsqueda, decíamos, Monterrey no las vamos a encontrar porque todo Monterrey ya tiene construcción y arquitectura moderna arriba del área donde se hizo la fundación de Monterrey, que es donde está el gran ojo de agua que pasa por abajo. Entonces, empezamos a buscar realmente en diferentes lugares con ese objetivo, mezclando la documentación con esto. Algo que pasaba también es que mucha gente piensa que los judíos lo primero que van a poner en un lugar es una sinagoga. Y eso tampoco es una realidad. El judío se puede casar adentro de una casa. Entonces, realmente lo principal que necesitaban sí era una mikve, para todo, para los hombres, para las mujeres, para los trastes, para todo lo que ellos tuvieran que hacer. Entonces, creo que de ahí se parte la idea de se tiene que encontrar, ¿no? La mikve. O sea, era también pues era como que un objetivo muy claro, ¿no? Finalmente, pues hicimos muchos viajes, pero en un momento dado llegamos a Parras de la Fuente, encontramos unas cosas medio raras y dijimos, dijo, esto parece algo así, ¿no? O sea, ya, pero íbamos en búsqueda. De hecho, hay muchos hallazgos más que todavía no están publicados. Y ya, nos fuimos. Después de esto, este colaborador que trabajaba conmigo ya se desentendió básicamente del tema y yo seguí aferrada hasta que finalmente llegamos regresé, encontré estas migves y ya luego regresé con Gerardo y con la fotógrafa a documentar. Me acompañaron ya las había yo encontrado por mi lado. Y fue espectacular, no podíamos creer lo que sucedía ahí. Tuve la suerte de que llevara a Cintia Sandoval, que es una fotógrafa que trabaja conmigo, porque tuvimos la oportunidad de en ese momento fotografiar cada piedra, cada esquina, o sea, por lo menos en el 2016 quedó un registro completo de cómo estaba la micve en ese momento, había hasta dónde se podía sentar, el ojo de agua que le servía a las demás, la limpieza, o sea, contaba con todo lo necesario para hacer una micve. Y además Parras de la Fuente tuvo muchas familias de origen judío que vivieron en esa zona, ¿no? Eso, además de la familia del presidente Madero, ¿no? Bueno, realmente entonces es una historia que entiendo que está en progreso, como se dice en inglés, ¿no? O sea, es algo que va evolucionando, tú empiezas a publicar, pero todavía hay muchas cosas que están por descubrirse. Sí, porque, bueno, de hecho tengo fotografías, muchísimos hallazgos también de la zona, pero ya los quisiera sacar en el libro que pienso publicar este mismo año, porque también pasa a veces que la gente sabe los lugares y los lastima o los afectan. ¿Qué es lo que pasó con las migres, no? En un momento dado estuve buscando, digo, yo no tenía el dinero, pero quería que se comprara el terreno porque me dio miedo cuando la señora dijo que lo iba a vender, me dio miedo que le fuera a pasar algo a las migres. Y bueno, dicho y hecho, la señora se los vende a alguien y estas personas inmediatamente deciden que son albercas y hay que utilizarlas para que la gente las use. La parte central, que también tenía ruinas de una casa, las rompen y que construyen una alberca. Yo contacto a Lina en Coahuila, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila. Se me ignoró absolutamente. Posteriormente me dijeron, haz una denuncia ciudadana, digamos, por el medio legal. La hice, creo que la detuvieron un día, las construcciones. Yo tengo gente en Parras que también me ayuda a darle seguimiento a todo esto. Eh, y sí fue esta señora, lo revisó y sí, o sea, tengo toda la documentación. Desafortunadamente le meten mano. Yo siento que se podría
si lográramos que no estuviera esta gente en este lugar haciendo lo que hace, yo creo que se podría hacer con el INE y con Elena se podría lograr reestructurar este espacio y, o sea, tratar de volverlo lo más a lo que era. Pero las migres están ahí, ¿eh? Eso es lo más importante. Todavía eso no, pero es lo que te digo. Tengo otra en otra zona, no lejos de ahí, como ahora, una hora de este lugar, que también tengo todas las fotografías, pero te da miedo decir a veces, mira, durante años sí he publicado sobre las mikvehs, sí ha salido en Enlace Judío algo y en los videos, las entrevistas que me han hecho mucha gente, hablo, pero yo necesitaba algo que era muy importante, yo necesitaba que el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la escuela, Elena, realmente decidieran trabajar en el lugar, porque lo más difícil que tenemos la gente como yo es que no tienes quien apoye la preservación de estos espacios históricos tan importantes. O sea, ese es el miedo con el que uno vive constantemente. Y en España pasa lo mismo, ¿eh? Entre que no lo quieren cuidar, entre que no le dan su lugar porque no sabes si es porque son antisemitas o porque si no vale la pena hablar del tema judío. Tristemente, uno es el que se tiene que hacer cargo lo más que pueda hasta donde te sea posible, ¿no? Eso sí, pero bueno, son 8 años que llevo cuidando y ahorita actualmente el arqueólogo Diego Martínez Serrano, con quien colaboro hace mucho tiempo y tengo gracias, es una excelente relación, logró este contacto bien realizado con las escuelas y está a cargo de esta investigación. Él está haciendo con todo el material, pues bien, trabajando y trabajamos en conjunto un poco más en otras cosas y comentarios y vamos dando seguimiento a este proyecto y espero que pronto pueda trabajar en la siguiente micve, ¿no? Que es muy interesante, muy interesante. Bueno, es muy interesante todo lo que nos cuentas y es muy interesante la labor de esta organización, el Centro Carvajal Sefarad. Así que te agradecemos que nos hayas atendido y explicado cómo ha sido este proceso y esperamos que dentro de poco tengas muchas más cosas que contarnos y aquí tienes los micrófonos para hacerlo. Gracias, Jorge. Te agradezco mucho. Aquí estoy para cuando gusten. Y realmente también ustedes tienen unas joyas, allá, a las que se les debería de dar unas. De hecho, hay una en Sevilla muy interesante que fui a revisar. No puedo, o sea, la conozco por medio de Pepa Rule, pero yo creo que valdría la pena dar unas vueltas allá también, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Vale, Jorge. Muchísimas gracias a todos. Saludos.